El obispo don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce fue un gran obispo que tuvo Jaén a principios del siglo XVI y ha sido el tercer obispo que más tiempo ha regido la diócesis del Santo Reino, después de don Rodrigo Narváez, que fue obispo 32 años, y del cardenal Moscoso y Sandoval, que fue obispo de Jaén 26 años. Don Alonso Suárez fue obispo de Jaén de 1500 a 1520. Había nacido en un pueblecito de Ávila, Fuente el Sauz se llama actualmente, y luego él tomó su lugar de origen para completar su apellido porque él no era noble. La documentación aparece que su familia eran pecheros, es decir, que pagaban impuestos, por lo tanto no ascendió en la escala social por su nobleza, sino sencillamente por sus capacidades intelectuales, que puso de relieve tanto en los estudios que realizó de Derecho en la Universidad de Salamanca, como en la docencia que tuvo en la misma universidad y en el periodo en el que fue rector también del Alma Mater Salmanticensis. También pudo escalar dentro de la sociedad de su tiempo puestos elevados, puesto que trabajó en el Tribunal de la Inquisición y llegó a ser inquisidor general adjunto del primer inquisidor general, que fue Fray Tomás de Torquemada. Nombrado obispo de Mondoñedo, fue trasladado a la diócesis vecina de Lugo y finalmente el año 1500 fue nombrado obispo de Jaén y aquí continuó pues hasta su fallecimiento el 5 de noviembre de 1520. Pues he elegido la figura de don Alonso Suárez porque el 5 de noviembre del año pasado, del 2020, se cumplieron 500 años de su fallecimiento. Es una figura interesante porque tuvo un papel importante en la política nacional, sobre todo durante el breve reinado de la reina doña Juana, su relación también con la Inquisición, con una visión del trabajo de la Inquisición bastante más, podríamos decir, liberal que la que tenía el primer inquisidor general, Fray Tomás de Torquemada, lo hacen un personaje interesante junto con el gran legado artístico, tanto en obra civil, como es el Puente del Obispo, como en construcción de iglesias y el tercer proyecto de la Catedral de Jaén, la tercera catedral gótica, pues lo hacen acreedor de ese estudio más pormenorizado que su figura, una figura pues poliédrica, rica, con aspectos muy complementarios, pues puede servir para conocer ese periodo importante de la historia de Jaén. Cuando él hizo, como ya he dicho, la mitad de la tercera catedral gótica, de 1500 a 1519, hace la capilla mayor, que se construye a sus expensas, es decir, él la paga, y sobre la que por eso, por haber sido él el que había financiado la obra, obtiene el derecho de patronato, y es ahí donde, cuando fallece el 5 de noviembre de 1520, es enterrado en la zona del Evangelio en un arcosolio, es decir, en un arco de medio punto empotrado en la pared, en la zona inferior. Ahí está su sepultura, pues de 1520 a 1635. Cuando se inicia la construcción en esta zona ya de la catedral actual, con la maestría mayor de obras de Juan de Aranda Salazar, se derriba la capilla de esa catedral gótica y entonces el féretro es transportado a la sacristía y allí está hasta 1664. 4 años antes se había consagrado la catedral y entonces cuando ya pues se habilita la nueva capilla mayor, con evidentemente la reliquia fundamental de la catedral, que es el Santo Rostro, y también la imagen de la Virgen de la Antigua, el cabildo determina que vuelva aquí el féretro de don Alonso. Pero surgen problemas porque la familia pretendía tener derecho de patronato sobre la capilla y el cabildo se esfuerza sobremanera para que en la nueva catedral no exista ese derecho de patronato, que en cierto modo era una hipoteca, porque al fin y al cabo las capillas de patronato eran como una especie de islas impenetrables dentro de la misma catedral, sobre las que no tenía ninguna jurisdicción el cabildo de la catedral. Se entabla así un pleito pues, que dura prácticamente hasta la última guerra civil. Se establece que para la fiesta de Todos los Santos la familia de don Alonso ofreciese al cabildo de la catedral, en cabezas de ganado, en trigo y en cera, pues una serie de dones, de donativos, de ofrendas, y si el cabildo aceptaba, entonces reconocía el derecho de patronato, se inhumaba finalmente el cuerpo de don Alonso y se podía colocar el escudo de armas de la familia, de sus descendientes, en el retablo.
Aparece curiosamente en las actas capitulares hasta prácticamente vísperas de la Guerra Civil, siempre en el cabildo de principio de noviembre, pues que no se acepte la ofrenda de los familiares del señor obispo Suárez. Eso aparece siempre todos los años, ¿no? Con lo cual, pues el cadáver de don Alonso estuvo primero colocado en la pared, sostenido por 2 hierros, y luego cuando en 1821 se rehace el retablo, los 2 cuadros grandes que están actualmente en los laterales, que estaban en la zona baja, se ponen en su actual ubicación y evidentemente pues estorbaba el féretro, con lo cual es cuando en 1821 se construye esa cajonera y en la zona inferior se ubica el féretro de don Alonso Suárez con el cadáver pues momificado de don Alonso Suárez, hasta que en el año 2001 finalmente pues ya se inhumó después de un mini congreso que sirvió también para valorar en su justa medida la figura de este importante obispo de Jaén, a caballo artísticamente entre el último gótico y el primer renacimiento. Pues este año los ponentes, el primero soy yo, es un servidor. Estudio la figura de don Alonso como un obispo que es prototípico, que es modélico de la figura que los reyes católicos quieren para la diócesis de los reinos de Castilla y de León, sobre todo más que Fernando, Isabel. Obispos que fueran no nobles, que no fuesen nobles, pero que fuesen letrados, que fuese natural de estos reinos, es decir, que fuesen españoles, no como ocurría muchas veces, curiales que vivían en Roma pero que jamás visitaban la diócesis, que únicamente se dedicaban a percibir la renta de los obispados, que fuesen letrados, que tuviesen una seria formación académica y por lo tanto pues que pudiesen desempeñar su función pastoral de una manera más directa, anticipándose así a lo que luego el Concilio de Trento determinaría de una manera más precisa. La segunda conferencia corre a cargo del doctor don Pedro Galera Andreu, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Jaén, un gran especialista en la historia del arte y especialmente en la arquitectura de los siglos XVI y XVII, que va a versar precisamente sobre la figura de don Alonso Suárez como promotor, como mecenas de la arquitectura en Jaén. La tercera corre a cargo de la doctora doña Begoña Alonso, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Cantabria. Esta no será presencial, se seguirá únicamente a través de las redes, que intentará poner en conexión la figura y la dimensión de mecenas arquitectónico de don Alonso Suárez con su lugar de origen, con la Castilla de finales del siglo XV, donde él, pues en cierto modo, tiene el primer contacto con la arquitectura y que todavía mantiene una huella importante de don Alonso en su pueblo natal, Fuentesauz, donde él hizo una capilla funeraria que es conocida precisamente como la Capilla del Obispo. Cerrará el último jueves la parte musical de esta 9ª edición de los Jueves de la Catedral, el grupo La Danserie, que nos ilustrará y nos deleitará sobre la música, la primera música polifónica en el ámbito de la Catedral de Jaén, a caballo entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, justo pues la época en que don Alonso llega a nuestra diócesis. Pues creo que es una experiencia interesante y muy fructífera, puesto que ya se ha convertido, podríamos decir, un clásico en el panorama cultural jiennense. Los 4 o 5, dependiendo cómo venga el mes de mayo, jueves desde hace 9 años, es una cita en la que se ofrece a los que quieren participar y este año pues también no solamente de manera presencial, sino también a través de las redes sociales y del canal de YouTube, pues se pueden participar en estas actividades que son fundamentalmente conferencias y conciertos, siempre sobre un motivo en el que hay algún tipo de efeméride que conmemorar. En este caso, pues el 5º centenario de la muerte del obispo don Alonso Suárez.